Era el padre de Xiao. Al contestar el teléfono, el profesor le preguntó si se había enterado de la muerte de Lai. Tras enterarse de que la noticia se había extendido por la escuela, fue a la comisaría. Se acercó al agente y le dijo: mi hija ha desaparecido. El agente le preguntó: ¿es usted su padre? El padre de Xiao se quedó atónito al oír esto. Entonces esbozó una sonrisa extraña y miró fijamente al agente. ¿Es un hombre como yo un padre? El agente pensó que bromeaba y le dijo que se pusiera serio de inmediato. Le preguntó de nuevo cuándo fue la última vez que vio a su hija. Sonrió y dijo: no recuerdo exactamente porque estoy demasiado ocupado con varios trabajos. El agente le preguntó de inmediato a qué se dedicaba. Él soltó: soy doctor, pero en cuanto lo dijo, lo cambió a: hago trabajos domésticos. Es el tipo de trabajo que hacen los padres. Entonces miró al techo. Una sonrisa malvada se dibujó en su rostro, pero mientras reía, de repente se quedó en silencio. Él miró al oficial y dijo: lo pensé, debió de haberse escapado de casa. Tras decir eso, ignoró a los oficiales y salió de la comisaría. En su habitación, Xiao está inmersa en la muerte de Lai. No fue hasta que oyó pasos que entraban por la puerta que recobró el sentido. Al girar la cabeza hacia la puerta de hierro cerrada, una idea la asaltó. Ella se acercó sigilosamente a la verja y en cuanto una mano entró, la agarró al instante. Pero la mano tenía un tacto crujiente, lo que la confundió un poco. Siguió pisoteando con fuerza la mano del hombre, solo tenía que mirarla para adivinar quién era. Pero cuando se agachó para quitarle los guantes, se quedó atónita. La palma era un maniquí. Se dio cuenta de que había un papel, e inmediatamente lo recogió. Decía: ¿de verdad creíste que me había ido? ¿Quieres jugar al escondite? Xiao se preguntó qué significaba jugar al escondite, pero la puerta crujió de repente. Miró la puerta abierta conmocionada. Olió el penetrante olor a medicina y vio el pasillo en oscuridad. Sabía que debía ser otra de los trucos de ese hombre. Tras asegurarse de que no había peligro, aceleró y bajó corriendo las escaleras rápidamente. Finalmente, tras sentir el calor del sol, se convenció de que realmente estaba inconsciente. Volvió a correr tras identificar su ubicación, junto a un cartel al costado del camino. Aunque había gente, no pidió ayuda por miedo. Corrió demasiado rápido y cayó al suelo. De repente, un niño se le acercó. Señaló con el dedo hacia un lado y dijo: hermana, alguien dijo que la espera allí. Si quiere ver quién es, vaya. Si no, salga corriendo. Xiao miró en la dirección que apuntaba. Vio a un hombre en la parada de autobús a lo lejos. Se levantó y salió corriendo. No era estúpida. No llegó muy lejos cuando vio un taxi. Xiao se sorprendió, pero al ver los otros carteles de autobús, una sonrisa malvada se dibujó en su rostro de inmediato. Pensó que era un error del hombre misterioso y subió al taxi sin sospechar mucho. Con una sonrisa, le dijo al conductor que redujera la velocidad al pasar la parada y que luego fuera directo a la calle G. El vehículo se dirigió a la parada de autobús y, de repente, el hombre se acercó. La conductora le preguntó a Xiao si quería recogerlo. Ella se negó, y con eso, el coche se dirigió lentamente hacia el hombre misterioso. La apariencia del hombre se fue aclarando poco a poco, y ella se emocionó. Pero al ver la cara del hombre, estaba demasiado sorprendida para hablar. No reconoció al hombre de pelo rubio que tenía delante. El hombre, al ver que había alguien en el coche, volvió a sentarse en el asiento de la plataforma. Ya vio que el rubio no estaba interesado en ella. No pudo evitar sospechar que se trataba de otra de las artimañas del hombre misterio. Empezó a preocuparse por si lograría salir de allí. No fue hasta que el vehículo pasó mucho más allá de la parada que su corazón se desplomó. Justo cuando ella creía haber escapado, el taxi se detuvo de repente. El conductor cerró la puerta con llave, se giró con una sonrisa malvada. Xiao miró a la anciana con sorpresa y le preguntó quién era. Ella se asustó tanto que tembló al pensar que ella era la misteriosa persona que la había encerrado. La anciana dijo que solo le pagaban por estar allí. Xiao se dio cuenta de que la habían engañado otra vez. Luchó por abrir la puerta del coche. La anciana le sonrió levemente y dijo: desde el momento en que subiste al coche, se acabó el juego de las escondidas. Sacó el spray del bolsillo, la agarró por el cuello y dijo: aquí tienes tu recompensa por perder. Un último recordatorio: el registro de la IA ha sido actualizado. Luego se lo roció en la cara. La anciana bajó del vehículo, lista para meter al inconsciente Xiao en la recámara. En cuanto salió del coche, oyó una voz tras ella. La mujer se giró y un niño le preguntó con inocencia: ¿la atrapaste? La mujer respondió con una sonrisa: yo fui quien fue atrapada por ella. Le dijo al niño que se fuera a casa y esperara hasta la próxima vez. De nuevo, cuando estaba a 2 pasos de distancia de entrar, el niño la llamó de nuevo. Se ofreció a jugar al escondite con ella.
La mujer guardó silencio un momento, así que sonrió, se dio la vuelta y le preguntó al niño cuánto tiempo llevaba viviendo allí. Tras saber que había nacido aquí, la mujer le dijo inmediatamente al niño que se acercara. Ella le dijo, si quieres jugar, tienes que hacer algo por mí. El niño estaba feliz. Ella se acercó al oído del niño y le susurró. El niño la miró sorprendido, pero ambos llegaron a un acuerdo. Mientras tanto, la policía rondaba el lugar como moscas. Uno de los compañeros de trabajo le preguntó de repente al padre de Xiao, ¿has oído algo de tu hija en la escuela? Él, en cambio, se rió ante la pregunta. Era la primera vez que su compañero de trabajo lo veía sonreír. Pensó que debía ser algo bueno. El día transcurrió. Xiao se despertó justo a tiempo con el despertador. Era la misma mañana de siempre. Sentía la ropa cambiada y las heridas vendadas. Ella pensó que su salida de la habitación había sido un sueño. Al menos sabía que allí vivía gente. Pensó en su situación, en que no podía morir como quisiera, comer lo que quisiera, ni siquiera dormir como quisiera. Ella sintió una profunda impotencia. Notó unas palabras al fondo de los platos, que decía, si quieres salir, tienes que hacer lo que dice el hombre misterioso. Pero ¿podría ser una pista el diario de la I? No lograba entender qué noticias podía darle un ser mortal. Abrió el diario de la I, solo para verlo en la pantalla mirando la computadora durante un buen rato, antes de que su cuerpo dejara de temblar. Rápidamente cogió el móvil de su escritorio, entró en pánico y salió de la habitación. Xiao se preguntó qué había visto la I para que saliera corriendo por la puerta preso del pánico. De repente, la cámara se cerró, oscureciendo el rostro de Xiao. La I, en realidad, salió corriendo porque vio al usuario reservado y el mensaje que le había enviado. Ella se sorprendió y pensó, ¿así que soy indirectamente la asesina de la I? Al pensar en todo el comportamiento enfermizo de la I, la culpa que sentía se disipó al instante. Se preguntó cuáles serían las intenciones del hombre misterioso al mostrarle esta vigilancia. ¿Quién era el hombre misterioso? ¿Por qué la retenía? Ahora, la persona más sospechosa, que era la I, estaba muerta y el culpable imitaba sus movimientos. De repente, Xiao recordó a Ina que amaba a la I, pero ella misma lo creyó gracioso. ¿Cómo podría Ina, que solo sabía jugar al diario, ser una criminal? Lo pensó. Si es alguien que me odia, debo de haber echado un vistazo a su privacidad. Le gusta enviar caritas felices, y además me conoce bien. Todavía le recuerda algo y la odia. Se quedó atónita al pensar en todo esto y su padre le vino a la mente. Por otro lado, la policía llegó a un bosque de montaña tras rastrear la última ubicación del celular de la I. El sheriff, parado en el acantilado, giró la cabeza para mirar a su compañero y dijo, ¿crees que morirían si saltan de aquí? El oficial se quedó atónito, y dijo, tal vez. Justo como pensaba el sheriff. La I, que había salido de la habitación, llegó solo. Tenía miedo de que exponer su secreto arruinara su personalidad de buen estudiante, de que sus compañeros y maestros le desagradaran, y más miedo aún de decepcionar a su madre. Pensó que era mejor morir que hacer eso. De repente, sonó su teléfono celular. La I lo agarró y lo miró. Cuando vio que era su mamá, pensó que su secreto había sido descubierto. Se derrumbó y gritó, arrojando su teléfono celular por el acantilado. La I avanzó lentamente mientras lloraba continuamente. Pensó para sí mismo, si hay una próxima vida, incluso si no queda nada, desearía haber nacido en una familia feliz. Mientras tanto, el sheriff parecía haber encontrado algo, señalando con el dedo hacia el acantilado. Era un contenedor de envío. Se preguntó cómo podía haber un contenedor de envío en un bosque profundo. Los dos decidieron bajar a echar un vistazo. Para cuando se acercaron al contenedor, ya estaba oscuro. El sheriff observó la tierra rojiza que lo rodeaba. Sintió como si algo lo estuviera observando. El oficial giró la cabeza para mirar al sheriff y dijo, ¿por qué crees que la I vino al monte G? El sheriff analizó que el asesino debió haberle dicho que viniera. Después de todo, ¿quién vendría a un lugar como este en medio de la nada? También supuso que el asesino podría ser alguien que le guardaba rencor a la I. De lo contrario, no habrían quemado vivo a alguien ni metido su cuerpo en una bolsa de basura. Los dos charlaron hasta la puerta del contenedor. El sheriff lo abrió, miró el polvo del interior. Parecía que había estado abandonado durante mucho tiempo. Vio algo en las ventanas. Estaban completamente limpias, sin polvo. ¿Pero por qué? ¿Y quién podría ser el asesino? Con Xiao tenía un problema similar. No podía entender quién demonios la retenía allí. Se preguntó si realmente podría salir de allí haciendo lo que decía el hombre misterioso. ¿Podría haber otra manera? Aunque no era visible desde la ventana, había alguien ahí fuera. Un plan vino a la mente de Xiao. Empezó a gritar pidiendo ayuda. Finalmente, vio una figura abajo y le rogó al anciano que la salvara.
Mientras tanto, la anciana al otro lado de la habitación oyó sus súplicas de ayuda y tenía una sonrisa malvada en su rostro. Justo cuando el anciano estaba a punto de subir a comprobar la situación, una pequeña mano agarró la esquina de su abrigo. Era el niño pequeño. Dijo: viejo, no puedes dejarla salir. Yao Chao vio la situación y al instante reconoció al niño. El señor que fue detenido reconoció al niño como el hijo de un vecino. Le preguntó por qué. El niño habló en voz baja: es una lunática. Yao, que no podía oírlos, solo pudo gritar pidiendo ayuda de nuevo. Justo cuando el anciano vaciló, la anciana sonrió, asomó la cabeza y dijo: viejo, mi hija está enferma. Tiene un trastorno mental. Por favor, no te preocupes. El anciano guardó silencio un momento y pidió confirmación. Tras comprobar que era exactamente lo que había dicho la anciana, gritó de repente: tía. La mujer pensó que la habían descubierto y empezó a sudar de miedo. El anciano sonrió y dijo: es difícil criar a un hijo, ¿verdad? Recuerda pedir ayuda cuando la necesites. Después, hizo un gesto con la mano y se fue. Yao Chao, atónita, miró la espalda del anciano mientras se marchaba. Justo cuando Xiao Chao pensaba en pedirle ayuda al niño, vio que le lanzaban una piruleta desde arriba y quedó completamente aplastada. Yao yacía en la cama como un pez muerto, con un grito profundo saliendo de su boca, pero sin una sola lágrima en su ojo. Tras oír pasos en el pasillo, llamó a la mujer mayor. Supo que estaba allí por dinero. La mujer mayor no era quien siempre le llevaba la comida, pero entonces se dio cuenta de que algo andaba mal. Faltaba una cuchara en el plato. Simplemente se dio cuenta de que la charla y el llanto eran los intentos de Xiao de encubrir los sonidos de la excavación en la pared. La mujer mayor sonrió levemente, pensando: no puedes salir ni aunque cabes durante 10 años. En ese momento, de repente le dijo a Xiao Chao que había una sorpresa en el fondo del plato y añadió: si quieres salir de aquí, tienes que averiguar todo lo que puedas. Efectivamente, todo está relacionado con la mentira, dijo Xiao, y pensó: ¿por qué ella? ¿Y por qué la I? La mujer mayor sonrió levemente y dijo: ¿no eres buena fisgoneando en la privacidad de la gente? Entonces usa la computadora que tienes a tu lado para averiguarlo todo. ¿Crees que la desaparición y el asesinato de la I no tuvieron nada que ver contigo? Los ojos de ella se enrojecieron al oír esto. Tiró el plato de una patada y dijo: menos mal que una escoria como él desapareció. La mujer mayor la ignoró y se alejó. Tras calmarse un poco, vio una pista en el fondo del plato. En el fondo del plato que le habían dicho que revisara. Cuando siguió la pista y abrió el archivo oculto, encontró una página web y un video bloqueado. Al abrir la URL, apareció el registro de la desaparición de la I, cuyo contenido había aumentado. Tras revisar los registros uno por uno, reconoció una vez más la hipocresía de la I. No quería ser delegado de la clase, pero a petición de sus compañeros, solo pudo aceptarla con una sonrisa. Tampoco quería ayudar a sus compañeros a limpiar, pero aún así aceptó la petición. En casa, la I quería jugar, pero por orden de su madre, solo podía estudiar. Incluso al dormir, sentía que lo vigilaban. Al despertar de un sueño, solo podía oír de nuevo los molestos llantos de su madre. Sonreía a diario y hacía lo que no quería, como un idiota con una máscara sonriente. Solo en internet podía ser el mismo, y así fue como empezó a querer ganar dinero y salir de allí, impulsado por la idea de vengarse del hombre que lo había convertido en un mentiroso. Yao se quedó perpleja al leer esto. Tener una madre que podía arreglar su propio aire acondicionado y muchos amigos que querían estar cerca de él porque siquiera pensaría en vengarse, esto le recordó a Xiao cómo creció sin una madre que la cuidara. Incluso su abuela, quien la crió, murió cuando era muy pequeña. Solo tenía a su padre, quien solo le habló una vez desde que era niña. Yao sintió que creció completamente sola. ¿Quién era la I para decir que era patético? Mientras tanto, con su padre, recibió una llamada de su tutor. El profesor, preocupado, le preguntó por el resultado después de llamar a la policía. Se quedó paralizado por un momento y mintió diciendo que la policía consideró que podría ser una fuga y le dijo que esperara en casa. El profesor le preguntó si había sucedido algo en casa que hiciera que Yao escapara. Frunció el ceño e interrogó al profesor. ¿No pasó nada en la escuela que la obligara a irse de casa? La profesora se apresuró a decir que no estaba segura, pero el padre de Yao estaba tranquilo. ¿No está claro o está fingiendo no saberlo? El profesor pensó en las veces que Yao comía sola en la escuela, escenas en las que sus compañeros la detestaban, con la I fingiendo sonreírle. Así que le preguntó a la I después de clase: ¿hay algún inadaptado en la clase? La I dijo de repente: ¿yo? La maestra se rió, pensando que bromeaba. Entonces bajó las cejas y le preguntó a la I si podía acompañar a Xiao a almorzar.
Él tenía una mirada de disgusto en su rostro solo por unos segundos, informando a la maestra sobre la situación de Xiao en la escuela. La maestra le dijo al padre de Xiao la verdad: Xiao puede haber sido excluida en la escuela. El padre se agitó al escuchar esto. Le preguntó a la maestra por qué no lo había dicho antes. Cada vez que llamas, me hace sentir incómodo con lo que estás diciendo. El padre de Xiao le dijo directamente a la maestra que no lo llamara en el futuro y colgó. Un trabajador le preguntó qué pasaba. Él respondió: no es nada. La maestra me llamó para decirme que mi hija tenía problemas para adaptarse al internado. El trabajador sonrió levemente. Hermano, ¿te has olvidado de que mi hija va a la misma escuela que la tuya? Eres un mentiroso. El padre de Xiao se quedó paralizado. Pensó en el chico con sangre en la cabeza. Este chico tenía sangre por toda la cara. Mostró una sonrisa extraña porque el hombre mayor frente a él era tan mentiroso como él. El chico tiró del pantalón del hombre mayor y le rogó que le perdonara la vida, prometiendo no vivir con Bandad en el futuro. El hombre mayor le dio una respuesta con una mirada inusualmente determinada. La escena regresa a la habitación secreta donde Xiao lee el registro de la I. Estaba a punto de revisar el video que estaba junto a él cuando descubrió que requería una contraseña para acceder. Tras varios intentos fallidos, el sistema le dio una pista. El avatar del ángel bebé que encabezaba el grupo le recordó al instante una imagen de su clase. Ese día, un compañero le preguntó a la I si le había pasado algo interesante, y él respondió con presteza: el aniversario de bodas de mis padres es el mismo día que mi cumpleaños. Es Ángel 1004. Todo esto lo memorizó Xiao. Tras introducir la contraseña, el video se abrió correctamente. Era evidentemente un video de vigilancia. La cámara grabó el proceso de vender el video privado de alguien a un desconocido y recibir una comisión. Entonces encendió su celular y empezó a escuchar música clásica, pero el sonido de sus padres discutiendo fuera de la habitación se hizo cada vez más fuerte, lo que le hizo subir la música del celular. La escena cambia a la escena del crimen. Como ya era medianoche, el asistente fuera del contenedor se quejaba de las horas extras. El oficial, sin embargo, no tenía tiempo para pensar en eso. Estaba rociando el contenedor con un atomizador, pero la siguiente escena lo sorprendió. Llamó a su puerta rápidamente. El asistente siguió la dirección de su dedo. La misma expresión apareció en su rostro porque, hasta donde alcanzaba la vista, había una reacción al lumenol donde quiera que el oficial había rociado. Esto significaba que el lugar estuvo cubierto de sangre. El oficial ordenó entonces a su asistente que registraran el lugar a fondo, incluyendo colillas bajo los árboles, huellas dactilares y pelos del contenedor. Les dijo que no se perdieran ni un solo rastro. Mientras tanto, Xiao acababa de terminar de ver la grabación que le habían enviado. La fuente del video la desconcertó, pero lo que era seguro en ese momento era que si quería escapar de allí, tenía que averiguar todo lo posible sobre la I. ¿No es acaso espiar a la gente lo que se me da bien? Pensó en esto y abrió la página para escribir las cuentas de redes sociales de la I. Su historial de navegación anterior se hizo visible al instante. Resultó que usó este método de interrogatorio para obtener información y luego cometió delitos. Sin embargo, justo cuando Xiao quería revisar el resto de la información, sonó la alarma y la computadora se apagó automáticamente. Entonces fue a tomarse un descanso, pero esa noche tenía un plan: fingir que dormía. Pensó para ver si pasa algo en la mitad de la noche. A las 2 de la madrugada, justo cuando Xiao ya no aguantaba más y estaba lista para cerrar los ojos y descansar, la computadora se encendió sola y el ratón remoto apuntó al navegador tras entrar en la pantalla del buzón. Se envió un video y de repente, la voz de la anciana llegó desde la habitación de al lado. Le han enviado los registros de la computadora de Xiao, jefe. Sin embargo, cuando el jefe le pidió que extrajera otro registro, no pudo hacerlo. En ese momento, Xiao comprendió que la criada la había estado observando con 2 pantallas. Pensó en la anciana que no sabía nada de computadoras, y de repente un plan surgió en la mente de Xiao. A la mañana siguiente, ella se lavó y comió bajo la atenta mirada de la anciana, mirando la pantalla de vigilancia. Pensó la anciana: seguro hay que cuidar bien de la niña. Entonces cuando bajó la guardia y empezó a jugar con su celular. Dentro de la habitación, después del desayuno, hay un montón de tonterías escritas en el fondo de la lonchera de hoy. Xiao Chao volvió a la computadora y, con habilidad, encontró la pantalla de configuración de doble pantalla. La pantalla cambió al instante a la interfaz de la computadora en la habitación de la anciana. Entonces, tras escuchar la voz alarmada de la anciana de al lado, una voz resonó en la mente de Xiao. Me siento feliz cuando la gente está triste. Cree que no hay nada más placentero que ver la privacidad de alguien. Xiao Chao también descubre accidentalmente algunos secretos sobre la mujer.
Resulta que el hombre misterioso la ha estado chantajeando con la vida de su hijo. Parece que su situación no es mejor que la mía. Tras cerrar el diálogo entre la mujer mayor y el hombre misterioso, aparecieron varios mensajes de búsqueda de empleo. Incluso hay una solicitud para un bar. Yao Chao mira una foto de su currículum que no corresponde con la realidad. Se reía para sus adentros. Este fraude fotográfico no tiene edad. Sin embargo, justo cuando Xiao estaba a punto de consultar el resto de la información, el avatar del hombre misterioso vibró de repente. Ha llegado un nuevo mensaje después de que ella hiciera clic en él. Una cara sonriente al revés aparece en la pantalla. Él sabía que estaba observando todo el tiempo, sin embargo, Xiao ya no es lo que solía ser. Ya no está indefensa ante el hombre misterioso. Fue directa al grano. Le pregunta al hombre misterioso cómo la conoce. ¿Por qué le trajo aquí? Pero una vez más, la respuesta del hombre misterioso la desconcierta. Preguntó, si inicias sesión en otro lugar, verás una ventana emergente con tu registro de inicio de sesión. Lo sabes, ¿verdad? Yao Chao lo pensó. La única cuenta en la que he iniciado sesión últimamente es la de la I, pero la I está muerto, así que no hay forma de que me haya traído aquí por eso. Piensa en esto. Decide dejar de tonterías. Pregunta directamente al hombre misterioso quién es realmente. El hombre misterioso dijo, asiente con la cabeza 2 veces y te lo diré. Yao se da cuenta de que si quiere respuestas, la única forma de obtenerlas es hacerlo. En ese momento, el misterioso hombre, tras observar a Yao obedecer obedientemente, no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica. Inmediatamente después, le dijo a Xiao que iría a verla hoy. Por otro lado, dentro del contenedor en la escena del crimen, tras una cuidadosa búsqueda, el oficial encontró un cabello en una esquina. Así que le dijo a su asistente que lo llevara a la unidad forense. En ese momento, la voz del equipo de investigación resonó repentinamente desde el intercomunicador del cinturón del oficial, indicando que habían encontrado un celular roto al pie del acantilado. El misterioso hombre en la parada de autobús, que también estaba mirando el teléfono, acababa de bajar y se dirigía a la habitación secreta. Con el sonido de pasos que se acercaban poco a poco, finalmente se detuvo frente a la habitación de la anciana. Para entonces, la mujer en la habitación se percató de los pasos, pero cuando miró hacia la puerta, vio un rostro aterrador con una máscara de gas. Su grito se extendió por todo el edificio y Xiao, en la habitación contigua, también lo escuchó. Rápidamente abrió la pantalla de la computadora de al lado. Se ve al hombre misterioso agarrando mechones de su cabello en la mano, y al instante una expresión de dolor se dibujó en sus ojos. Te lo dije, si quieres salvar a tu hijo no te tomes libertades. Con un repentino aumento de intensidad, el hombre apartó a la mujer. Se sentó frente a la computadora para volver a encender la cámara. La mujer a su lado, sin darse cuenta, apretó los puños, pensó, podría noquear a ese debilucho de un solo puñetazo. El hombre misterioso parecía haberlo esperado, así que se dio la vuelta y le transfirió 60.000 a la mujer, y le dijo, aquí está la factura del hospital de su hijo. Después de eso, la mujer cedió. El hombre rápidamente retomó el control de la computadora, mientras Yao Chao, en la otra habitación, miraba la computadora. De repente, se oyeron pasos fuera de la puerta. El hombre misterioso se dirigió a la puerta de la habitación mientras miraba la imagen de vigilancia en su celular. Tras abrir la válvula bajo la puerta de hierro, la voz traducida del celular dice, hola, has estado aquí una vez sin llorar, ¿verdad? Así que tengo un regalo para ti. Tira una caja de regalo. Yao mira la caja de regalo frente a la puerta y piensa, no envió una bomba ni nada, ¿verdad? Y luego le pregunta al hombre misterioso, ¿por qué me estás dando un regalo? El hombre misterioso dice, no quiero hacerte daño. Si quieres saber la verdad, solo abre la caja de regalo. Después de eso, camina hacia afuera. Yao escucha los pasos alejarse. Mirando la caja de regalo en el suelo, no pude resistir la tentación de caminar hacia ella. Cuando se arrodilló y abrió la caja de regalo, dentro había un celular nuevo. En ese momento, un fuerte tono de llamada sonó de repente. Un número de teléfono apareció en su celular que la sorprendió, pero justo después de que decide contestar, en el otro extremo de la línea, hay una voz mecánica. Presione 1 si tiene curiosidad. Para colgar, presione 2. Ella presiona 1 sin dudar. Sin embargo, la persona al otro lado de la línea parecía saber lo que elegiría. Al presionar el botón, le dijo que el juego había comenzado. El teléfono tiene 12 botones numerados. Hay 3 números. Si los presionas, puedes hacerle preguntas al creador. Los 6 dígitos son teclas en blanco. Quedan 3 números que harán explotar la bomba. Por supuesto, si decides rendirte y presionar colgar, la bomba también explotará. Así que solo tienes 3 oportunidades.
Confía en ti misma. Elegir el botón es la única forma de sobrevivir. La cuenta regresiva de 10 segundos ha comenzado. Aunque Xiao ya está en estado de pánico, quedarse de brazos cruzados no es su estilo. Porque el único número especial que existe entre ella y el creador es el cumpleaños de la I-1004 y con eso, dejó de dudar. Presionó con fuerza el botón del teléfono. Felicidades, presionaste el botón de explosión. Mientras las palabras caen, el sonido de la computadora de al lado explotando llega a los oídos de Xiao. Al escuchar los gritos de la señora de al lado, no puede evitar sentirse aprensiva. ¿Él realmente puso una bomba en la habitación? En ese momento, la voz sintetizada del regresa al otro lado de la línea. Por favor, presione el segundo botón. Este breve intervalo pilla a Xiao con la guardia baja, pero a medida que la cuenta regresiva se acorta, no tuvo más remedio que presionar el botón 0 al azar. Esta vez, sin embargo, ni siquiera hubo intervalo. Después de que el creador insinuara que las pulsaciones representan espacios en blanco, Xiao recibió 10 segundos para presionar la última tecla. En ese momento, miró los números en la pantalla del celular con ojos temblorosos, cerró los ojos y presionó un botón cuando la cuenta regresiva llegó a su fin. Lo que sucedió después la dejó paralizada, ya que él ni siquiera le dio una respuesta hasta después de que terminó el juego. De hecho, ni siquiera él sabe que presionó Xiao. Engañada una y otra vez, Xiao no pudo contener más las emociones que estallaban en su interior. Gritó a la pantalla, ¿cómo demonios salgo de aquí? Oyó una voz, te soltaré cuando pueda, y se ríe. Al otro lado, en la sala de la Unidad 2 de Delitos Graves, el asistente le informa a la gente, va a llevar un tiempo salir de aquí. No se pueden obtener los resultados del cigarrillo encontrado y el cabello que se tomaron para su identificación. Pero hay un informe que podría interesarle, ya que describe exactamente lo que un extraño le escribió a la I en un mensaje amenazante. El sheriff examinó el contenido como si se le ocurriera algo y le preguntó a su ayudante sobre cuándo desapareció la I. La respondió, fue al día siguiente de enviar el mensaje privado. El sheriff lo miró y dijo, bien hecho. Le pidió a su asistente que rastreara la ubicación exacta del mensaje. En dirección a la sede Montaña G, el padre de Xiao llevaba días sin ir al trabajo. Sus compañeros descubrieron que su comportamiento últimamente ha sido muy extraño. No solo se queja a menudo de que este tipo de trabajo no es lo suyo, sino que también miente sobre salir temprano del trabajo después de fumar. El que padre de Xiao regresó a casa y miró la comida mohosa en la cocina. Tras encontrar comida rápida y arroz, tomó un par y se los metió en la mochila. Tomó un par de mudas de ropa y tras dudarlo un momento, entró en una habitación. Al llegar al armario, vio un libro y un martillo. Tomó los dos objetos y salió de la habitación. Primero encendió un cigarrillo, luego tomó el libro que tenía delante, Anatomía Humana, y al instante siguiente, se levantó rápidamente y miró la computadora que Xiao usaba a menudo. Al ver la figura reflejada en la pantalla, reveló una extraña sonrisa. Levantó el martillo y lo estrelló contra la computadora. Después, el padre miró la computadora de su hija y sonrió. Inmediatamente después de tirar el martillo al suelo, agarró el tendedero con la mano, cayendo al suelo con fuerza. Pero aún no estaba satisfecho con eso. Tiró la silla del camino y destrozó el armario. Aunque las barras estaban dobladas, no tenía intención de detenerse. En silencio, sacó el martillo de su bolso. Después de destrozar el armario, se dio la vuelta y estrelló el espejo con fuerza. Tras mirarse en el espejo roto, dejó de reír. Poco después, recogió sus cosas y caminó afuera de la puerta. El sonido de una sirena llegó repentinamente a sus oídos. Al ver que las sirenas provenían de un vehículo de emergencia, se dio la vuelta a toda prisa y se alejó. Mientras tanto, dentro de la comisaría, el agente estudiaba el caso. El asistente entró de repente y le dijo al agente que habían encontrado a la persona que envió el mensaje privado a la I. La fuente de la señal estaba en el semisótano del edificio de Hiroa. Cuando el agente le preguntó por la persona que vivía allí, el asistente declaró que era testigo presencial de la escena del crimen. El padre de Xiao Chao y su hija, que estaba en la misma clase que la I. Pero ese mensaje privado parecía escrito por su hija. ¿Por qué el padre de Xiao, que tenía 50 años, no haría algo así, verdad? Tras escuchar las palabras del asistente, el oficial pareció haber pensado en algo y le indicó que preparara el coche de inmediato. Poco después, mientras el dúo de oficiales se acercaba a la ruta G, se perdieron un rato porque el semisótano estaba en medio de la nada. Vieron a un hombre con sombrero caminando hacia ellos. El oficial quería preguntarle sobre la carretera. Se miraron y ambos se quedaron paralizados por un instante. Era el padre de Xiao Chao. Reconoció al oficial y los ignoró. Salió directamente y tras caminar un rato,
el padre de Xiao sacó de repente su arma y su celular del bolsillo. El número que marcó era el mismo que había estado pegado en su puerta. En la habitación secreta, el hombre le había dado un celular con solo una aplicación de juego. Ella abrió el juego sin pensar. Sin embargo, el juego mostró un error y no pudo conectarse. Pensó, ¿será esta otra misión que descifrar? Pero ahora la computadora tampoco funcionaba y no había nada en el teléfono. En ese momento, el celular vibró de repente. En el momento en que Xiao decidió responder, la voz al otro lado de la línea no era la habitual mecánica, era la voz de su padre. Preguntó, ¿por qué llamas de este número? ¿Eres el hombre enmascarado, papá? Sin embargo, al otro lado de la línea no prestó atención a las palabras de Xiao. Simplemente dijo en silencio, si quieres vivir, no vayas a casa. Después de eso, el padre de Xiao colgó el teléfono y lo tiró a la basura. Al mismo tiempo, el oficial y su asistente finalmente encontraron el camino al semisótano. Pero por mucho que llamaron, no hubo respuesta. El oficial percibió al instante la temperatura anormal de la puerta de hierro. Corrió a la ventana enrejada, vio que la habitación estaba en llamas. El oficial ordenó inmediatamente a su asistente que contactara al departamento de bomberos. De repente sonó el móvil. Oficial Kim, tenemos los resultados del cigarrillo y del cabello. Inmediatamente después de que el oficial vio las fotografías de los resultados de la identificación, se levantó de golpe y salió corriendo rápidamente. Porque los resultados de la identificación demostraron que la colilla y el cabello eran de la misma persona. Y esta persona era el padre de Xiao Chao, que acababa de pasar junto a ellos. Sin perder más tiempo, los oficiales fueron inmediatamente tras él. Lo encontraron en la parada de autobús de la esquina, a punto de salir en el autobús. Sin embargo, corrieron hacia él y lo agarraron. Los oficiales le pidieron que ayudara con la investigación. El padre de Chao, que se esperaba que rechazara la solicitud de inmediato, estuvo de acuerdo, pero al momento siguiente, le preguntó al oficial si tenía una orden de arresto. El oficial se negó y el padre de Chao se liberó. A punto de subir al autobús, se volvió hacia el oficial una vez más y le preguntó, ¿tienes dinero? Mirando al oficial con un signo de interrogación en su rostro, el padre de Chao dijo, si tuvieras una orden judicial o si fueras rico, tal vez simplemente te diría que soy el que has estado buscando. Después de eso, subió al autobús y desapareció. Si te ha gustado el video, puedes darme un like o suscribirte al canal. Nos vemos en otro resumen web.